Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Señor, esta es tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Hermanos, estamos llegando ya, nuestro leccionario nos comienza a direccionar ya al domingo de Pentecostés, que ya está cerca. Y vamos terminando precisamente entonces la estación de la Pascua, que decimos es la más importante en nuestro año cristiano y en nuestra formación como individuos. Y dice el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, que nuevamente nos anuncia la segunda venida de nuestro Señor por nosotros. En la semana, hermanos, estaba platicando con mis alumnos y llegamos ya nosotros en nuestro estudio de la literatura hebrea, llegamos a la vida del rey David. Y les platico realmente a ellos muy resumida la historia de David. No toco aspectos, digamos, muy específicos. Por ejemplo, no menciono lo de Goliat. Simplemente menciono, si acaso, su relación con el rey Saúl. Y como se trata de que les enseñe también aspectos históricos, geográficos y todo eso, pues les enseño el palacio de David, cómo era la ciudad que se le llama hoy en día la ciudad de David, que está enfrente de lo que en su momento fue el templo. Y, pero entre lo que hablamos de David, pues obviamente hablamos de los salmos, particularmente el Salmo 23, que es el que utilizo para, pues, hablar un poquito de David, darles un contexto, pero también comentarles de cómo era la relación personal del rey David con nuestro Dios. Y hermanos, el Salmo 23 es un salmo muy bonito, tan bonito como el salmo que leíamos hace un momento. Y una de las cosas que les enfatizo mucho que nosotros lo hemos estudiado es la frase que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y dice, tu vara y tu callado me infundirán o me darán aliento. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en las promesas de nuestro Señor, vean en qué contexto el Señor Jesús está dando la promesa del Espíritu Santo a su pueblo a través de los discípulos. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Dice, pero vosotros me veréis. Y hermanos, el Señor promete estar con nosotros nada más en la persona del Espíritu Santo, sino como leemos al final de San Mateo, dice el Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una presencia de nuestro Dios con nosotros, hermanos, que se manifiesta en diferentes formas, que se revela a nosotros especialmente en la Escritura, y de ahí sostiene nuestro camino. Y hermanos, cuando hablaba yo de David y que lo mencionaba a mis alumnos y ayer que estaba pensando al respecto, me pongo a pensar también en cómo el apóstol San Pedro, ¿se acuerdan que estudiábamos nosotros la primera epístola de San Pedro en el capítulo 1? ¿Cómo nos describe a nosotros como cristianos? ¿Cómo describe San Pedro a la vida de un creyente? No nada más, diría yo, en la particularidad de la audiencia específica de San Pedro en aquel momento, sino nosotros como creyentes. Y nosotros estudiamos estos adjetivos con los que San Pedro describe a los cristianos como expatriados, esparcidos,
Dice también en la dispersión y perseguidos. Son varios adjetivos que el apóstol San Pedro utiliza para describirnos de alguna manera muy eh, pues exacta. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión y elegidos. ¿Por qué, hermanos? Pues porque el apóstol San Pedro se refiere a unos cristianos que viven de una manera u otra, en diferentes circunstancias, en diferentes formas, lo mismo que el rey David, hermanos, describió en el Salmo 23. El Señor a través de David nos describe estos valles de sombra de muerte que tarde o temprano suceden en nuestra vida. Valles de sombra de muerte, hermanos, que quizás en nuestro caso como creyentes en este tiempo se siente como una expatriación, como un esparcimiento, como si fuéramos, como si no perteneciéramos al mundo, hermanos, en el que vivimos. Yo les hago la broma a mis alumnos de niveles más avanzados porque les digo, ¿quieres diversidad? Aquí estoy yo. Yo soy el más diverso de todos tus maestros porque soy el único que no piensa como tú y el único que no te dice lo que quieres escuchar. Y eso se oye muy exótico de mi parte, ¿no? Pero pónganse a pensarlo desde el punto de vista cristiano. Soy el único en toda la universidad, por lo menos ahí, junto con mi hermana. Yo le calculo de como 3,000 alumnos que hay en la mañana. No hemos de pasar 200 los que no somos como todos. Y pues hermanos, sí se siente como una expatriación, porque a pesar de tener ciudadanía, a pesar de tener eh, pertenencia, no estamos donde deberíamos estar. E imagínense, hermanos, cuando si de por sí así se siente estando en calma, ahora imagínense cuando el mundo y sus aflicciones nos persiguen. Les platicaba yo a mis alumnos que, y eso en su momento lo veremos, hermanos, ¿por qué se llamaba Valle de Sombra de Muerte? No es nada más una metáfora. De hecho, el rey David está hablando literalmente de un valle que se llamaba, que le decían de muerte, el Valle de los Muertos, ¿sí? Que es justamente y tristemente abajito del templo. Todo el valle en donde, ¿se acuerdan? El templo era una montaña, ¿no? Todo el vallecito de enfrente que lo dividía del Monte de los Olivos. Aquí está el Monte de los Olivos, aquí está el Monte del Templo. Este vallecito, hermanos, le llamaban el Valle de la Sombra de la Muerte. ¿Saben por qué? Cuando los enemigos de Israel en la antigüedad, los romanos de hecho lo hicieron y hoy en día lo hacen los musulmanes, querían sitiar a Jerusalén, la tenían muy fácil, hermanos. ¿Saben qué es lo que hacía muy tristemente? Después de una batalla fuerte con Israel, agarraban todos los muertos de cualquier lado, muerto que encontraran, y los colocaban, como hagan de cuenta, como minas en todo el valle de muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios, aunque no es muy explícita al respecto, prohíbe que los judíos, por ejemplo, se revolvieran con los muertos, porque era inmundo, era inmundicia. Entonces, era una manera muy inteligente hasta cierto punto de sitiar a Jerusalén sin tener que esforzarse, porque sabían que nadie iba a estar dispuesto a salir como sin nada pisando cuerpos. Y hermanos, cuando pensamos en la vida de David, ¿por qué creen que sobrevivió tantas veces escondiéndose de Saúl? Porque muchas veces, hermanos, el rey David fue a esconderse entre los cuerpos de los muertos para hacerse el muerto también y que no lo encontrara. Hermanos, qué situación de vida tan triste tenía David, ¿verdad? Y en nuestra vida humana, hermanos, pues pasamos situaciones tan similares en las que, como me dijo un alumno que se me hizo muy bonito, dijo, qué bonita reflexión, dijo. Y si es cierto, la vida siempre está llena de esos valles. Y hermanos, para el que no conoce al Señor, ese fragmento del Salmo 23 nada más es verdad a medias. ¿Saben por qué es verdad a medias? Porque en la vida, hermanos, de por sí pasamos valles de sombra de muerte. Eso es verdad para todos.
Sin embargo, para el cristiano, hermanos, también es verdad la segunda parte. Porque sí, como dice el rey David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, en la vida humana nuestra, qué feo es vivir lo que dice el Señor Jesús en el versículo 19 del Evangelio de hoy en San Juan 14. Todavía un poco y el mundo no me verá. Cuando el Señor parece ausente, hermanos, y la gente hasta disfruta de que nuestro Dios no esté. Cuando nosotros cristianos parece que le estamos cantando al aire porque no hay Dios a quien ver. Y vean qué particular el adjetivo que nuestro Señor utiliza para describir al Espíritu Santo. No le dice compañero, no le dice comandante, no le dice festejador. ¿Qué le dice? ¿Cómo lo llama? Consolador. ¿Por qué, hermanos? Porque tristemente, para la expatriación de la que habla San Pedro y para los valles de sombra de muerte que atravesamos, como dice David, lo que hace falta es un consolador. Qué bonito lo que dice el Salmo 23, ¿no? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, esta es la primera forma en la que vemos que nuestro Dios ciertamente está con nosotros, hermanos, porque a diferencia de todos los dioses que se quedan en sus palacios, en sus montes, monte de Safón, monte Olimpo, el monte que se les ocurra, ¿qué hace el Dios de los hebreos, hermanos? ¿Qué hace el Dios nuestro? Me hace muy bonita la analogía que les hago a mis alumnos. Les digo, todos los dioses vivían en sus santuarios. Nosotros lo estudiamos estudiando más o menos las pirámides y todo eso, ¿no? ¿Dónde están los dioses? Los dioses están en las alturas, en los templos hermosos, ¿no? ¿Y qué hizo el Dios de los hebreos? Dice, ustedes viven en tiendas, yo quiero mi tiendita. ¿Y qué hizo nuestro Dios, hermanos, en esos 40 años en el desierto? Agarró su tiendita, nuestro Dios, y puso su tiendita en medio del campamento de las demás tienditas de su pueblo. Y eso es lo que hace nuestro Dios con nosotros, hermanos. Porque cuando hay valles de sombra de muerte, porque cuando hay expatriación o andamos perdidos, ¿sabe dónde? Allí anda el Señor con nosotros. Y allá nos va a alcanzar para que literalmente, aunque andemos en valles de sombra de muertes, no tengamos mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor está allí con nosotros. Hermanos, qué distinta es la vida espiritual, aunque no debería haberla. Qué diferente es la vida espiritual de un cristiano, de un evangélico y de un romano, ¿verdad? Porque, hermanos, en la teoría realmente no hay mucha diferencia. El único contraste es que el Dios de los romanos está en el templo y así lo han enseñado encadenado al altar como tenían la palabra, ¿se acuerdan? Y hermanos, el Dios nuestro, pónganle que no porque seamos muy cristianos o muy evangélicos o muy superiores, sino porque nos hemos dado cuenta, hermanos, que lo necesitamos. Y hermanos, yo no sé ustedes, en la semana estábamos acordándonos, pero yo en mi familia hemos visto al Señor con nosotros en quirófanos, en hospitales, hemos visto al Señor con nosotros en lechos de muerte, hemos visto al Señor en juzgados, hemos visto al Señor en juzgados,
para que sin importar el color o la forma de nuestro valle, aún así podamos seguir diciendo, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y hermanos, yo espero que sea la misma circunstancia en ustedes, pero qué importante ha sido para nosotros y en particular para mí verdaderamente tener a otro, fíjense bien, no uno en lugar de, sino otro consolador para que esté con vosotros. Y no dice de aquí a, dice, para siempre. El Espíritu de verdad, dice el Señor Jesús, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y hermanos, aquí viene la dicha del cristiano. Tanto el Señor pasa tiempo con nosotros, tanto el Señor es fiel y firme con nosotros en nuestro caminar como creyentes en medio de valles de sombra de muertes, que nosotros, hermanos, con toda certeza, por la fe que Él mismo produce en nosotros, podemos tomar para nosotros lo que el Señor Jesús dice en el versículo 17 al final. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y a partir de esto dice el Señor Jesús, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Para que pues sí, cuando en ese todavía un poco que el mundo no le vea más, dice aquí, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿De qué formas, hermanos, nuestro Dios está con nosotros? Pues como decía hace un momento, tomando su tiendita y yéndose a vivir en medio de nosotros, ¿verdad? Nosotros no hemos enfatizado mucho, por lo menos yo no en mi ministerio, pero qué bonito es tener un altar en casa, hermanos. ¿Por qué? Pues porque así somos y necesitamos educación de niños, ¿no? Qué importante es recordar que el Señor está allí con nosotros. Y si nosotros tenemos nuestra silla, tenemos nuestra mesita en nuestra casa porque somos parte de ella, que el Señor tenga su mesita, que el Señor tenga su sillita, porque hermanos se nos olvida cada rato que el Señor mora con nosotros. Qué importante tener un altar pequeño en nuestra casa, ¿no? Sin embargo, hermanos, también la otra forma en la que el Señor está con nosotros no es nada más acompañándonos hasta donde terminamos, acompañándonos hasta donde llegamos. El Señor no está con nosotros no nada más yendo a ver hasta dónde terminamos o a ver hasta dónde quedamos. Hermanos, el Señor también está con nosotros guiándonos, formándonos, instruyéndonos a través de sus mandamientos. Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y hermanos, lo más bonito es que nuestro Dios se va a vivir allá con nosotros, se va a sentar con nosotros en el juzgado, se va a sentar con nosotros en el quirófano y ahí se queda, pero no nada más para pasarla con nosotros, sino para que así como lo hizo con Israel, que agarró su tienda y se fue a vivir con ellos en el desierto, Él sacarnos de allí. ¿Y qué es lo que hizo el Señor en el tabernáculo, hermanos? Un principio muy bonito. Estuvo guiando a Israel y se movía el tabernáculo, se movía el campamento. Y uno dice, 40 años de juicio, hermanos, en lo que el Señor se esperó a matar a todos. Sí, hermanos, sí, eso pasó, fueron 40 años de juicio, pero ¿saben qué? Cuando uno estudia la historia universal, estos 40 años fueron tan necesarios, hermanos, porque cuando Israel llegó a la tierra prometida, los enemigos más grandes que pudieron haber destruido a Israel, como fueron Egipto y otros imperios, ya habían desaparecido o se habían debilitado.
Y justamente cuando se debilitan los grandes imperios del Medio Oriente, Israel llega a Canaán. Y ya nada más les toca pelearse con las ciudadcitas chiquitas. Y hermanos, el Señor cuando va y se habita con nosotros, no nada más es para ahí quedarnos por siempre, sino para que a través de sus mandamientos, a través de su palabra, lograr que nosotros, que salgamos del valle de sombra de muerte, que salgamos, ya sea en salud o en vida eterna, del quirófano, ya sea en victoria o en gozo del juzgado, ya sea en abundancia o en suficiencia de la deuda. Y hermanos, con el gran objetivo de que habiendo el Señor acompañándonos en el valle de sombra de muerte y habiéndonos sacado de ahí, podamos decir como el rey David dijo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida aquí. Y después, en la casa del Señor, moraré por largos días. El Señor está con nosotros, hermanos, no nada más para que no pasemos solos nuestros valles, sino que el Señor también está con nosotros de manera que podamos verdaderamente decir con el salmista: y en la casa del Señor moraré por largos días. Gracias, Señor, te damos porque tú te quedaste con nosotros. Gracias, Padre, porque la promesa de tu Hijo de no dejarnos huérfanos se ha hecho cierta en nosotros, Padre, y te damos gracias porque no te hemos visto, Señor, acampando con nosotros en nuestros desiertos, porque, Señor, te hemos visto sentándote con nosotros en los juzgados, en los quirófanos, Señor, acompañándonos en los bancos, Padre, en tantos lugares en los que hemos terminado. Gracias, Padre, porque caminas con nosotros en nuestra dispersión, Señor, en nuestra expatriación, y tú vas con nosotros a donde sea que vayamos, Señor. Pero también te damos gracias, Padre, porque así como sabemos que tú estás con nosotros y tu vara y tu cayado nos dan aliento, también sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, desea formarnos, desea generar en nosotros tus mandamientos, Padre, para que, Señor, habiendo vivido en esos valles, habiendo pasado por esas situaciones difíciles, Señor, podamos decir también, como dijo el salmista, que podamos morar contigo, Señor, por largos días, Padre. Te rogamos, Señor, que no nos dejes huérfanos. Te rogamos, Señor, que vengas por nosotros y que, Padre, podamos verdaderamente morar contigo en la casa tuya que has preparado, Señor, por largos días. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.